Piensa en alguno de los personajes más memorables de la literatura y el cine, como Harry Potter o Tony Stark. ¿Qué los hace tan vívidos y reales en tu mente? Estos personajes están imbuidos de profundidad, complejidades y matices que los hacen sentir auténticos y tridimensionales. Investigaciones en el campo de la psicología del arte sugieren que los personajes que exhiben rasgos psicológicamente ricos y consistentes no solo aumentan el compromiso del público, sino que también mejoran la empatía y la conexión emocional. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de Storytelling de Dutin Academy, donde aprenderás cuáles son los elementos básicos para crear personajes tridimensionales y auténticos, comprendiendo cómo su historia de fondo, motivaciones, conflictos y relaciones contribuyen a su desarrollo y profundidad en cualquier narrativa. ¿Estás listo? Comencemos. Los personajes y el escenario son pilares fundamentales en cualquier narrativa. Ellos no solo dan vida a la historia, sino que también crean una conexión emocional con la audiencia. Para empezar, vamos a desglosar los componentes esenciales de la creación de personajes. Backstory, motivaciones y objetivos, conflictos y obstáculos, relaciones interpersonales, caracterización consistente y crecimiento, defectos y vulnerabilidades, arco del personaje. Cada uno de estos elementos no enriquece solo la historia, sino que también fortalecen la conexión emocional con la audiencia al demostrar los beneficios del producto de manera significativa o convincente. A continuación te explicaré cada uno de ellos. Backstory. Para desarrollar personajes impactantes en el storytelling es fundamental comenzar con el backstory o historia de fondo. Esta narrativa previa proporciona profundidad y credibilidad al personaje, permitiendo a la audiencia entender sus motivaciones y decisiones presentes. Al conocer de dónde vienen, los personajes se vuelven más realistas y sus acciones más significativas, creando una conexión emocional poderosa con los potenciales clientes. Imagina un personaje que vive en un pequeño pueblo, pero que creció en la gran ciudad, con padres que eran científicos. Ese pasado puede explicar por qué el personaje tiene ciertas habilidades o conocimientos especiales y también por qué puede tener ciertos puntos de vista o miedos. Ahora hablemos del componente de motivaciones y objetivos. Las motivaciones y objetivos de un personaje son los impulsores de su comportamiento y decisiones a lo largo de la historia. Estos deben ser claros y creíbles para que la audiencia entienda y se involucre con las acciones del personaje. Por ejemplo, un personaje puede estar motivado por el deseo de encontrar a su familia perdida o de demostrar su valía en un nuevo trabajo. Estas motivaciones hacen que los personajes no solo sean actores pasivos en la historia, sino que tengan sus propias metas y deseos que los hacen actuar. Veamos el siguiente componente: conflictos y obstáculos. Son los desafíos que enfrenta un personaje en su viaje. Pueden ser problemas internos, como luchas con su propia moralidad o dudas sobre sus decisiones, o externos, como enemigos que intentan detenerlos o situaciones difíciles que deben superar. Estos conflictos hacen que la historia sea memorable y permiten que los personajes crezcan a medida que enfrentan y superan estos desafíos. Otro componente son las relaciones interpersonales. Son los vínculos que un personaje tiene con otras personas en la historia. Estas relaciones pueden ser amistades, rivalidades, romance o cualquier otra conexión significativa. Son importantes porque influyen en las decisiones y acciones de un personaje, así como en su crecimiento personal a lo largo de la historia. Caracterización consistente y crecimiento. La caracterización consistente significa que un personaje actúa de manera coherente con su personalidad y características establecidas a lo largo de la historia. Sin embargo, esto no significa que un personaje no pueda cambiar. De hecho, el crecimiento del personaje es crucial en la narrativa. Es el proceso de cambio y desarrollo que un personaje experimenta a medida que enfrenta desafíos y aprende lecciones a lo largo de la historia. Mostrar defectos y vulnerabilidades. Humaniza al personaje y aumenta su empatía. Estas imperfecciones los hacen humanos y más realistas para la audiencia. Un personaje perfecto sería aburrido. Son sus defectos y vulnerabilidades los que los hacen que los lectores o espectadores
se relacionen con ellos o se interesen en su viaje. Arco del personaje. Este componente finalmente es la trayectoria que sigue el personaje a lo largo de la historia, desde su introducción hasta su conclusión. Describe cómo cambia el personaje, qué aprende y cómo crece como resultado de los eventos y desafíos que enfrenta. El arco del personaje es fundamental para contar una historia convincente y satisfactoria, ya que muestra la evolución y el desarrollo del personaje a lo largo del tiempo. Pasando al escenario, este no es solo el telón de fondo, sino que también puede influir significativamente en la narrativa. Describir el contexto y el ambiente donde se desarrolla la historia es vital. Veamos sus características. Relevancia temática. Primero, el escenario debe encajar perfectamente con los temas de la historia. Por ejemplo, si tu historia trata sobre la lucha entre el bien y el mal, el lugar donde se desarrolla debería reflejar eso de alguna manera, ya sea a través de un ambiente oscuro y peligroso o un entorno luminoso y esperanzador. Detalles vivos y memorables. Los detalles son clave. Piensa en los escenarios que realmente te han marcado. Estos suelen estar llenos de detalles específicos que puedes casi sentir, oler y ver. Describir estos aspectos de forma vívida hace que el mundo de tu historia cobre vida para tu audiencia. Consistencia y coherencia. Es importante que el escenario sea coherente. Si introduces reglas en tu mundo, asegúrate que se cumplan. Esto ayuda a que tu audiencia se mantenga inmersa en la historia sin que algo lo saque de la trama por parecer inconsistente. Impacto en los personajes. El escenario no debe ser solo un telón de fondo, debe influir en tus personajes. Los desafíos que enfrentan, las decisiones que toman y su evolución personal deben estar en parte moldeados por el entorno en el que se encuentran. Funcionalidad en la trama. El lugar donde se desarrolla la historia debe servir a la trama. Debe proporcionar contextos y situaciones que permitan que los eventos de la historia se desarrollen de manera interesante y lógica. Simbolismo y metáforas. Tu escenario puede tener significados más profundos. Usar el entorno para simbolizar temas o estados emocionales añade una capa extra de riqueza a tu narrativa. Por ejemplo, un paisaje desolado puede representar la soledad de tu personaje principal. Adaptabilidad y evolución. El escenario puede y debe cambiar a medida que avanza la historia. Esto no solo mantiene el interés de la audiencia, sino que también puede reflejar los cambios en los personajes y en la trama. Capacidad de evocar emociones. El lugar donde se desarrolla tu historia debe ser capaz de provocar emociones en tu audiencia. Un lugar sombrío podría hacer que se sientan inquietos, mientras que un ambiente alegre puede hacerlos sentir optimistas. Credibilidad. Incluso si tu escenario es un mundo fantástico, debe tener una lógica interna que lo haga creíble. Las reglas del mundo deben ser claras y consistentes para que la audiencia pueda aceptar y disfrutar el entorno sin cuestionarlo. Estilo y atmósfera. Finalmente, el estilo del escenario debe coincidir con el tono general de tu historia. La atmósfera creada por el entorno debe apoyar el sentimiento que deseas transmitir, ya sea tensión, alegría, misterio o cualquier otro. Veamos cómo se aplican estos conceptos en la práctica. El cortometraje animado Paperman de Disney es un ejemplo conmovedor de storytelling que utiliza elementos como personajes y escenarios para conectar profundamente con la audiencia. La historia sigue a un joven llamado George, quien se encuentra en una estación de tren y tiene un encuentro con una mujer misteriosa. El backstory de George se sugiere a través de su rutina diaria monótona en una oficina, donde parece desanimado y desconectado de su entorno.
Sus motivaciones se revelan cuando se enamora a primera vista de la mujer y su deseo de encontrarla y conectar con ella se convierte en su principal objetivo. Tales motivaciones lo llevan a buscar recursos para llamar su atención. Los conflictos y obstáculos que enfrenta George son tanto internos, como dudas sobre si debe seguir su corazón o conformarse con la rutina, como externos, el reto de encontrar a la mujer en una ciudad bulliciosa. George elige el reto de salir a buscar a la mujer en la ciudad. Las relaciones interpersonales en el cortometraje se centran en el breve pero significativo encuentro entre George y la mujer, donde las miradas y gestos hablan más que las palabras. La caracterización consistente de George como un individuo anhelante de conexión y amor contrasta con su entorno gris y rutinario, creando una dinámica visual y emocionalmente rica. Los detalles visuales como el uso del color y el estilo de animación en blanco y negro con toques de rojo capturan la atención y evocan una sensación de nostalgia y romance. Paper Man es coherente en su mensaje temático de la búsqueda del amor verdadero y la importancia de seguir nuestros corazones, incluso en situaciones aparentemente imposibles. En conjunto, el cortometraje no solo fortalece la credibilidad de Disney y los personajes como narradores de historias emotivas y visuales, sino que también inspira y conmueve a través de una narrativa que celebra la magia de los encuentros fortuitos y el poder del destino. Con esta combinación de personajes y escenario, la audiencia está atenta a todos los detalles. Manteniendo su interés de principio a fin. En conclusión, la combinación de personajes complejos y escenarios detallados no solo enriquecen las historias, sino que también permite que la audiencia se sumerja completamente en el mundo que estás creando.
Esto es crucial en el storytelling, ya que nuestro objetivo es crear una conexión emocional duradera con nuestra audiencia. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar estos elementos en tus propias narrativas. ¿Cómo pueden tus personajes y escenarios trabajar juntos para contar una historia más poderosa? ¿Qué detalles puedes añadir para hacer que tus mundos sean más vívidos y realistas? Espero tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en la siguiente clase del curso de Storytelling aquí en Edutin Academy.